Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a sus teleclases de lengua y literatura. Espero que los aprendizajes que hoy adquieran sean de su provecho y de su utilidad. Estoy seguro que nos divertiremos en esta aventura. Teleclases número 7 para cuarto año de educación básica, con el tema Taller de Creación Literaria. La destreza con criterio de desempeño a trabajar el día de hoy es usar las pautas básicas de la comunicación oral, turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa. Lo que vamos a aprender el día de hoy: redactar una narración histórica aplicando correctamente sus características y distinguiendo sus elementos. ¿Qué tal, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a ver un tema que está relacionado a la clase anterior. Para eso es necesario que primero retroalimentemos o repasemos algunas cosas que vimos en dicha clase. Veamos. ¿Qué es la narración histórica? La narración histórica o narrativa histórica es aquella que se refiere a un hecho histórico que fue de suma importancia, es decir, que fue muy importante en una determinada población y que es relatado o contado por un narrador. Este narrador es el que nos hace conocer el hecho a nosotros, bien seamos lectores porque estemos leyendo algún libro u oyentes porque estemos escuchándolos directamente. Así también es común encontrar la narrativa histórica representada con la voz narrativa de un personaje. Este puede ser ficticio o de uno real, por cuya voz se narren los hechos sucedidos en un determinado periodo histórico. Es decir, la narración no necesariamente tiene que ser realizada por una persona externa al hecho. Puede contarla un personaje que participe en dicha narración. También, las dos últimas características de la narración histórica suelen plasmarse con frecuencia en novelas y en documentales, usando recursos literarios, con los que se pueden dar una mayor impresión de realismo a este tipo de textos históricos. A su vez, las narraciones históricas se consideran narraciones realistas, es decir, aquellas que se fundamentan en hechos y sucesos reales, con situaciones que sí hayan pasado. Para realizar una narrativa histórica, lo primero que se hace es seleccionar un tema histórico en particular e investigar la información referente a dicho tema, como acontecimientos importantes, fechas, lugares, etc. Y en el caso de que se pretenda utilizar a un narrador que participe de alguna manera en los hechos, se introducirá al mismo personaje de forma acorde con los datos históricos reales que hayan sido recabados en la narrativa. Es decir, el personaje que narre tiene que estar inmiscuido de manera real en la historia. Entonces, podríamos mencionar como características de las narraciones históricas lo siguiente: son contadas por un narrador, que puede o no ser parte de la historia. Están basadas en hechos reales, es decir, en hechos que sí ocurrieron en un determinado tiempo. Se sustentan en investigaciones realizadas con seriedad y en fuentes confiables. Cuentan en orden los acontecimientos que sucedieron, es decir, de manera cronológica. Suelen estar escritos en pasado, utilizando las conjugaciones verbales en pretérito. Es muy importante señalar que la narración histórica, para que pueda ser interpretada, se basa en un texto. Este texto se lo conoce como relato histórico. A continuación, vamos a ver los elementos de la narración histórica. Como todo texto, el histórico también cuenta con una serie de partes o elementos que lo componen. En primer lugar tenemos a los personajes. Son estos los que protagonizaron el suceso histórico que se está narrando
y que son los que llevan adelante la acción y los que se ven afectados por ella. Estos personajes siempre son reales. Tenemos también el lugar. Este es el espacio físico en donde se desarrollaron los acontecimientos narrados, es decir, el sitio en donde ocurrió todo. También tenemos las motivaciones. Son los motivos que llevaron a los personajes a actuar de determinada manera y hacen que el relato cobre un lado más humano. Además, tenemos los obstáculos. Estos son las dificultades que obligaron a los protagonistas a modificar sus planes iniciales y ayudan a comprender mejor el desenvolvimiento de los hechos, es decir, son todos los problemas que se les presentaron. Y tenemos también el final. Este es el punto final del suceso narrado, que puede incluir sus consecuencias, sus implicaciones, el análisis o conclusiones. En esta parte se debe narrar qué sucedió con cada uno de los personajes principales y con los espacios físicos en donde se desarrollaron los hechos. Muy bien, hay que destacar también para qué sirve el relato histórico. Los relatos históricos nos sirven para comprender cómo se llevaron adelante determinados sucesos que marcaron a la humanidad, es decir, hechos muy importantes. Además, permiten conocer cuáles fueron las implicaciones y los alcances hasta el día de hoy. Además, conocer y comprender la historia resulta clave para entender cada una de las culturas y proponer que las sociedades no vuelvan a repetir errores del pasado. Muy bien, ya que hemos recordado un poco sobre lo que es y cuáles son las características de la narración histórica, les voy a dar las indicaciones para el taller de escritura literaria que vamos a realizar el día de hoy. Como ustedes ya lo saben, lo que vamos a hacer es escribir un relato histórico. Lo primero que debemos hacer es elegir un acontecimiento que haya sido de suma importancia, ya sea en nuestro país o a nivel mundial. Una vez que hayamos definido este acontecimiento o el tema, lo que nos corresponde hacer es buscar toda la información relevante que podamos sobre el mismo, es decir, todos los aspectos más importantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sencillo. Si recuerdan la clase que revisamos acerca de cómo buscar información en Internet, en nuestro buscador vamos a poner como palabra clave el nombre del acontecimiento que ustedes hayan escogido. Luego, de entre todas las opciones, ustedes van a elegir las que mejor les convengan y las que tengan información más sencilla y que esté mejor resumida. Muy bien, una vez que tenemos el tema y el resumen, vamos a preparar nuestro relato. En primer lugar, el relato lo vamos a hacer desde una manera en la que nosotros no seamos parte de la historia, más o menos como el ejemplo que vimos acerca de Ecuador, si lo recuerdan. Simplemente nosotros contamos la historia que hayamos elegido, en este caso será de manera escrita. Lo más importante, queridos estudiantes, es que la narración lleve sus propias palabras. No se vale copiar y pegar lo que hayan encontrado en Internet. Lo importante es que ustedes se expresen a través de sus propias palabras. Obviamente que lo que ustedes cuentan va a ser muy parecido a lo que encuentran en Internet, porque al fin y al cabo es la misma historia, pero no debemos copiar lo mismo, por favor. Yo puedo revisar y ver si su texto fue o no copiado. La copia anula totalmente el trabajo. ¿Por qué? Porque no estaría evaluando su participación, sino la creación de otra persona, y ese no es el objetivo de nuestra clase. Es importante mencionarle que la actividad no les debe tomar más de 2 o 3 párrafos. Ustedes deben resumir lo que quieren contar en ese espacio.
Debemos ir también desarrollando la habilidad de síntesis, que significa de resumir. Ahora, la forma en la que van a presentar el trabajo, cómo me lo van a hacer llegar a mí, es a través del Classroom. Yo les voy a habilitar en la sección de la clase del día de hoy una pregunta, así como la que les habilité la semana pasada. De esta manera, usted puede responder directamente con su relato histórico. Por favor, es sumamente importante que cuiden su ortografía. Ustedes ya están en una edad en la que la ortografía habla mucho de su persona. Por favor, recuerden las normas gramaticales que han estudiado hasta el momento. Además, la utilización de signos de puntuación, como son la coma, punto y coma, punto seguido, punto aparte, etc. Esto también es muy importante. Si nosotros utilizamos correctamente los signos de puntuación y las normas gramaticales, haremos de nuestros escritos unos documentos mucho más fáciles de comprender. Por favor, les pido un favor muy especial. Al final de su relato, deben poner sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Esto es para que al momento de hacer la revisión, se me haga mucho más fácil identificar de quién es el trabajo. Debido a que trabajamos en una plataforma digital, esta es la manera más fácil y más sencilla de yo reconocer su trabajo en el momento. Muy bien, chicos, espero que las normas para este taller de escritura hayan quedado sumamente claras. No olviden que además pueden consultarme en el tiempo que tenemos a continuación cualquier duda que ustedes tengan. También les voy a dejar en el Classroom una diapositiva. Esta va a tener el resumen de las indicaciones generales que les di anteriormente. ¿Para qué? Para que ustedes puedan acceder a él y revisar cualquier cosa que se les pueda haber pasado por alto. Chicos, antes de que nos reencontremos en el tiempo que tenemos a continuación, les quiero pedir que por favor veamos el siguiente video. Es una historia muy bonita que nos da una gran reflexión. Caleb, a cenar. Acabo de limpiar, así que quítate los zapatos. ¡Voy, mamá! ¡Listos para aterrizar! Caleb. ¿No tenías que quitarte los zapatos? Sí. Mamá pasó toda la tarde limpiando. Se va a poner triste al ver esto. Lo siento, papá. Está bien, yo sé. ¿Qué tal si lo limpiamos?
cuánto trabajamos, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué? Si hubieras hecho caso, no te habría pasado esto. Caleb, si te pedimos que hagas algo, es por tu bien, es porque te queremos. Por eso siempre debes hacernos caso. Ya está la cena. ¡A comer! Vente, vamos a comer. Sí, vamos. Muy bien chicos, yo sé que les gustó el video y además sé que todos entendieron el mensaje que este nos dejó. Debemos siempre obedecer a nuestros padres, sobre todo en estos momentos que son muy difíciles para todos. Por favor, aprovechen el tiempo en casa para, además de hacer sus tareas y de estudiar, ayudar en los quehaceres. Hay cosas pequeñas en las que ustedes pueden colaborar y créanme que al hacerlo, ustedes se van a sentir muy bien y sus padres estarán muy orgullosos. Y bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Por favor, les pido que revisen todas las actividades que día a día se ingresen en el Classroom para que puedan ir estudiando. Además, no olviden, deben anotar en sus cuadernos la fecha del día de la clase con el número de la clase más el tema para que vayan teniendo sus apuntes. Es sumamente importante esto porque nos va a facilitar el estudio para después. Y por favor, no se vayan, no se desconecten, que ya nos vamos a ver en un instante.